Muy bien, lo habíamos anunciado y también lo hemos hecho durante todo el día. Está con nosotros Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Ahora, a partir del 29 de junio de este año se convertirá en cardenal del Perú. Es decir, tendremos 2 cardenales. Así lo ha anunciado el propio Papa Francisco. Y Monseñor está aquí con nosotros en esta primera entrevista televisiva, me parece, porque he leído ya algunas declaraciones por escrito. Y leía, por ejemplo, que usted esta noticia se la tomó por sorpresa porque considera que está en la edad de la jubilación y que lo ha sorprendido este nombramiento. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mávila. Efectivamente, ya yo estoy en la edad de la jubilación, ya me estaba preparando porque en febrero próximo yo cumplo 75 años y tengo que presentar por las normas canónicas mi carta de renuncia. Estuve la semana pasada con los obispos de la presidencia en Roma y cuando yo llegué a Madrid desde Lima, me encontré con la sorpresa por un WhatsApp que me enviaron: felicitaciones, nuevo cardenal. Y yo al principio creí que era una broma, pero después hubo una avalancha de avisos, entonces aquí estoy. ¿Pero no hubo un conducto formal? No, absolutamente no. El conducto formal es que el Papa avisó a las 5 de la mañana, hora peruana, del domingo 20, fiesta de Pentecostés, este anuncio oficial, el mismo Papa lo dijo. Y Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. No dijo el Perú, Claro. Por eso digo que el cardenal es obispo de la Iglesia Católica. Ahora, muy poca gente entiende esto de la coexistencia de 2 cardenales. Entonces dicen, ¿quién va a ser ahora la autoridad de la Iglesia Católica? Monseñor Cipriani y Monseñor Barreto. ¿Cómo se van a repartir ustedes? Cada vez que haya que acudir a la Iglesia sobre algún tema, al representante de la Iglesia por una posición, ¿a quién buscamos? Sí, en realidad es que es comprensible esta percepción porque siempre ha sido el cardenal arzobispo de Lima. Esto ha salido fuera de contexto, podríamos decir, o fuera de contacto así muy concreto de lo que históricamente se daba, pero el ser cardenal, vuelvo a repetir, es cardenal de la Iglesia Católica, es decir, somos como un senado, que lo conforman 220 cardenales de todo el mundo, que el Papa tiene como colaboradores muy cercanos. Y por otro lado también cuando eventualmente hay un cónclave para elegir a un nuevo Papa por sede vacante, los electores, que son los cardenales menores de 80 años, son los que participan en la elección. Entonces, en realidad, yo creo que hay que ayudar a la gente y esa es una oportunidad. No es el Perú que tiene 2 cardenales, Venezuela tiene 2, España tiene 4, es decir, Brasil 5. Y tampoco hay problema o inconveniente en que cada uno tenga una opinión propia, aunque no coinciden en algunas cosas sobre algunos aspectos en general, eso se vale. Sí, en realidad la Iglesia hay una pluralidad. Ahora, hay unidad en lo esencial, ahí sí cerramos filas, pero hay una pluralidad que enriquece la unidad. Cuando la pluralidad no enriquece la unidad, ahí sí estamos sumidos en lo que llamamos pues la colita del diablo que se mete para dividir. Pero en lo esencial estamos muy unidos y la unión es con el Papa Francisco y esto es lo que más interesa. Ahora, pequeños detalles de diferencia es muy normal. Bueno, no hablamos de muy pequeños, ahora le voy a preguntar. No son muy pequeños. Vamos a ver una foto de Monseñor Barreto con el Papa Francisco. Claro, el Papa Francisco además ha traído una nueva imagen a la Iglesia Católica. Una iglesia que es más convocante, ¿no? Una iglesia que de repente no excluye al homosexual, no excluye al divorciado, que antes no podía acercarse, no podía pisar una iglesia. Y creo que usted está en esa línea, en la línea de Francisco en la medida en que convoca. Acabamos de comentar el tema de Evi Ágreda y no puedo dejar de preguntarle
por declaraciones suyas y por cómo ve el tema de la situación de las mujeres en el Perú. El Perú es un país con muchos problemas, existen estas minorías de las que hemos hablado, ¿no? Que ya no son tan minorías, el caso por ejemplo de los homosexuales, pero viendo el tema de la situación de la mujer, ¿cuál es su perspectiva sobre esto? ¿Y cuál es el rol o de qué manera la Iglesia podría ayudar a mejorar esa situación? En lugar de, de más bien fijar en la mentalidad de la gente un machismo contra el que, le digo personalmente, hay que combatir. Sí, primero me permite Sí. dar mis condolencias a la familia de David Ágreda. Yo acabo de hablar hace unos minutos con la hermana de ella. Ellos son de San José de Lourdes, un distrito de la provincia de San Ignacio, donde yo estuve como obispo antes de ser arzobispo de Huancayo. Yo conozco la población de San José de Lourdes. Aquí hay algo que entristece mucho a los peruanos, a toda la familia peruana, de que esta joven ha sufrido desde el ataque artero, podríamos decir, de quemarle en un ómnibus. Esto es para mí un motivo de reafirmar algo que lo siento en el corazón. Lo que dice el Papa Francisco no es novedad. No es que sea Francisco está inventando. El Papa Francisco está cumpliendo las orientaciones que el Concilio Vaticano II hace más de 50 años ha afirmado. Lo que él dice, lo dijo el Concilio Vaticano II. También en las conferencias episcopales de Latinoamérica, sobre todo el documento de Aparecida que conocemos. Entonces, ¿qué es la novedad? Es, yo diría, la forma como se comunica. Y hay un giro, una iglesia que se miraba a sí misma, una iglesia que se encerraba en sus problemas, no quería dar a luz las propias debilidades de la iglesia. Y creo que lo que está haciendo Francisco, y también lo hizo Benedicto XVI, abrir las puertas de la iglesia, porque somos humanos, pero al mismo tiempo tenemos esta misión sagrada de dar la buena noticia del Evangelio. Esto es para mí lo más saltante de Papa Francisco. Yo no soy, y no aceptaría, soy el cardenal del Papa Francisco, yo estoy en la línea. No, es la línea de la iglesia. Y nosotros nos debemos a lo que Jesús en su Evangelio nos pide, y el Papa Francisco ha dicho la alegría del Evangelio, y tenemos que cuidar nuestra casa común. ¿Y hasta dónde le parece un cardenal debe participar en la vida política del país? Bueno, aquí tenemos que definir qué entendemos por política. La política en sentido amplio es la búsqueda del bien común. Y el bien común de todos, no de un grupo. Y en este sentido la Iglesia y todos los miembros de la Iglesia, incluyendo el Papa, somos políticos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es iluminar desde el Evangelio los contextos sociales que vivimos. Por ejemplo, esto de David Ágreda. Tenemos que iluminarlo como algo que es esencial. Hay una igualdad de derechos y deberes entre el varón y la mujer. En tiempo de Jesús tenemos un ejemplo muy clarito, traen a una mujer que habían encontrado en adulterio. La ley de Moisés decía que debía ser apedreada. Y tiene Jesús un montón de varones, ¿no?, adultos, ya dispuestos a condenarla, algunos jóvenes, otros mayores, y Jesús dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. No se condena en el Antiguo Testamento al varón que estaba con la mujer adulterando, solamente a la mujer. Claro, es la mujer. Exacto. Es la mujer la responsable de la situación del adulterio, la que provoca. No. Bueno, no. Desde la mirada de quienes la juzgaban. A eso me refiero. Por eso digo, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dijo Jesús? Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. A propósito de eso, y dirigiéndose justamente a
al tema de la violencia sexual contra las mujeres que ha quedado tan evidenciado últimamente, y a propósito del caso de Ivy, de otros que hemos conocido, hablaba la congresista Marisa Glave del acoso, por ejemplo, que es una situación previa. Monseñor Cipriani dijo textualmente, en el año 2016, la mujer se pone como un escaparate provocando. ¿Coincide? ¿La mujer se pone en un escaparate provocando? ¿Es la mujer la responsable de provocar al hombre, como ocurrió con esa mujer del Antiguo Testamento? Sí, del Antiguo Testamento. Bueno, el tiempo de, no, es del tiempo de Jesús. El tiempo de Jesús, pero sí, bajo la ley del Antiguo Testamento. Claro, bajo la ley del Antiguo Testamento, pero la novedad aquí está fundamentalmente la mirada de Jesús a esa mujer que es escarnecida. ¿Y para Jesús la mujer se pone en un escaparate y provoca? Ahí se puso del lado de la mujer, del lado de la igualdad entre el varón y la mujer. A Jesús no quería simplemente cumplir la ley de Moisés, no. La novedad de Jesús es que dignifica a la mujer, y la dignifica desde esa realidad de pecado, pero al mismo tiempo le dice no vuelvas a pecar, ¿no? Pero el mensaje fundamental es a los varones y también a la mujer, a todos. Por eso le hago la pregunta, ¿no coincide en este punto con lo dicho por Monseñor Cipriani? Sí, yo prefiero fijarme solamente en este pasaje del Evangelio. Correcto. El otro tema complicado también fue el de la píldora del día siguiente. El reparto de la píldora del día siguiente. En algún momento Monseñor Cipriani habló de ministras respondonas que estaban promoviendo esto porque las ministras defendían el laicismo del Estado, ¿no? Este es un Estado laico y la Iglesia puede tener una opinión, sus fieles pueden respetar el dogma, pero eso no quiere decir que el Estado va a tener o aplicar políticas de acuerdo a lo que considere la Iglesia. No necesita la aprobación, el check. En ese tema, ¿cuál es su posición? La posición es de la Iglesia de un respeto máximo al don de la vida desde el momento de su concepción hasta su término natural. ¿Y la concepción es desde que se une? Desde que se une, fecunde lo uno. Exacto. Es decir, ¿usted está en contra del aborto terapéutico, por ejemplo? Bueno, depende de este caso, pero el principio fundamental es que desde el momento de la concepción hasta su término natural, la vida es un don de Dios y nadie puede interrumpirla. Pero el tema, por ejemplo, del aborto en casos de violación, niñas de 15 años que de pronto son violadas incluso por sus padres, que están condenadas a criar un niño en circunstancias, caramba, que les están exigiendo el doble o el triple que a cualquier mortal. Monseñor Cipriani decía, si no estás de acuerdo con la vida, suprime la tuya. ¿Cómo zanjar ese problema? Es decir, ¿qué hace una niña católica que de pronto queda embarazada de un violador? ¿Tiene que vivir con ese hijo producto de la violación? Bueno, le pongo un ejemplo que yo he podido vivir de cerca en Huancayo. Una niña de 12 años que fue violada, que ella decidió seguir el embarazo. Y ella asumió esa responsabilidad. Es un caso real, no es un caso hipotético. Yo creo que no hay derecho para poder interrumpir una vida por más circunstancias que acreditan la posibilidad del aborto. Porque, de hecho, el aborto es un crimen. Hay muchas formas de salvar esa situación dolorosa, trágica de una violación, porque sin duda alguna ese niño no tiene la culpa, o niña no tiene la culpa de ser asesinada. En eso podríamos decir que hay consenso, aunque claro, el cardenal Cipriani siempre ha sido muy frontal en sus declaraciones y quizá por eso hay quienes ya anuncian que justamente el hecho de que usted se convierta próximamente en cardenal marca el final de la era Cipriani. Bueno, yo no diría eso porque somos hermanos, ¿no? En el episcopado podemos tener diferencias, pero todos somos miembros de un episcopado que queremos servir. Tenemos errores, yo el primero. Lo que queremos es unir.
Y creo que en este momento no hay que hacer esa confrontación porque cada uno es diferente, pero vuelvo a repetir, en la unidad que debe haber es el ejemplo que Jesús nos dice. Y creo que el Perú en este momento, y somos muy conscientes los obispos, y esto nos lo ha pedido el Papa, de estar unidos, pero unidos en la verdad, unidos en el servicio, unidos en la solidaridad. Marisa Glave hablaba, por ejemplo, de prevenir esta situación, y usted también lo ha dicho al inicio de la entrevista, haciendo que la mujer se considere un individuo con la misma valía que un hombre. Así es. Entonces, para ello hay una enorme discusión en el país también en torno del currículo escolar y el tema de la igualdad de género. ¿Cuál es su posición? Bueno, yo diría que hay equidad, hay igualdad entre el varón y la mujer. Yo diría, este es lo fundamental que hay que hacer. Y esto es algo que es irrenunciable en nuestra visión cristiana. Dios creó varón y mujer. Entonces, usted sí está a favor de que esto empiece a trabajarse con los chicos en el colegio. Así es. El tema del enfoque de género. Yo diría más que enfoque de género, que puede causar malas interpretaciones, hay que tratar por todos los medios de dignificar al varón y a la mujer, con igualdad de derechos y deberes. No podemos nosotros entrar en una ideología. Y yo quiero decir muy claramente, y lo dijo también el Papa Francisco, Jesús no ha venido a darnos una ideología, Jesús no ha venido a darnos una filosofía. Lo que Jesús ha venido es a ofrecernos un camino, el camino que es Él, en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en la preocupación de los más pobres, en decirnos a nosotros, en esto reconocerán que son discípulos míos, que se amen unos a otros, que se respeten unos a otros. Tengo acá declaraciones suyas tomadas de una nota del 24 de mayo. Frente a las opiniones en contra del enfoque de género, Monseñor Barreto precisó que en los sectores económicos, políticos y hasta en la misma Iglesia Católica hay grupos que responden a intereses de grupo. Y cuando los intereses de grupos inciden en el bien común, allí vienen las distorsiones. Hay una autocrítica entonces a la posición de la Iglesia en esa materia. Por supuesto, yo creo que lo que hay que hacer es buscar... ¿Concretamente a la Iglesia peruana? ¿Ah? ¿Concretamente a la Iglesia peruana va esa autocrítica? Por supuesto, y el Papa es el primero que hace la autocrítica. No hay que tener miedo a reconocer los errores que podamos tener. ¿En este punto la Iglesia no ha sido, digamos, coherente en el Perú, le parece? No, yo creo que ha sido coherente con limitaciones que sí se ha podido percibir, ¿no? Repito lo que dijo el Papa Francisco en Puerto Maldonado refiriéndose a la mujer. La mujer ha sido maltratada, relegada de alguna manera irracional, postergada. De ahí vienen las consecuencias de este machismo imperante que nos hace tomar conciencia de la urgencia de reconocer el rol protagónico de la mujer en la vida de la familia, de la sociedad y la política. Es decir, hombre y mujer a la par. A la par. A la par. Pero el Papa Francisco dijo ahí en el mismo discurso que le dolía que haya mujeres en la Amazonía, y se refería solamente a eso, pero se puede extender al Perú, esterilizadas contra su voluntad. Esterilizadas. Este es un dolor muy grande que tenemos aquí en el Perú. Y el Papa Francisco, con toda su autoridad, denunció eso en Puerto Maldonado. Una solución para eso no podría ser la anticoncepción de emergencia, por ejemplo, que en su momento criticó Cardenal Cipriani. Yo diría es decir, el uso de... a ver, la sociedad ha evolucionado de una manera que a veces uno dice, la Iglesia Católica no entiende que la sociedad cambió, que los chicos hoy están expuestos a información mucho más jóvenes que antes, que se inician sexualmente antes, por ejemplo. ¿Cómo protegerlos? Si hay maneras de protegerse, ¿por qué privarlos de eso? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué no apoyar, por ejemplo, una política como la que promovían estas ministras en su momento, de una entrega gratuita de una píldora para evitar un embarazo, ¿no? O de métodos anticonceptivos? Bueno, en realidad aquí toca un tema muy delicado. Yo creo que no hay que aceptar una debilidad moral, social, ahora. Es decir, creer que es normal que los jóvenes se inicien sexualmente
sin ninguna responsabilidad, sin ninguna maduración. Y yo diría que sería un perjuicio muy grande el admitir que, bueno, hay que tener estos métodos, ¿no?, anticonceptivos para no favorecer la concepción. Como un padre o una madre que quiere mucho a su hijo, ¿le va a dar un método de anticoncepción? Pero en el caso de una niña violada, del caso que mencionábamos antes, que no quiere continuar con el embarazo y que tiene la alternativa de usar esta píldora anticonceptiva, que se puede poner en cuestión de debate si es abortiva o no, pero digamos hay quienes dicen que no es abortiva porque impide justamente la fecundación del óvulo. ¿No sería una alternativa para eso? Bueno, en realidad yo no sé si se puede afirmar que es anticonceptiva, no, pero vuelvo a repetir, todo... en eso sí hay una sola línea. Una sola línea, no hay cosas intermedias, pero yo quiero insistir mucho en la permisividad sexual que hay ahora. Es una permisividad que está revelando una falta de ética, de moral, que es normal que los jóvenes tengan relaciones. Y esto es algo que llama la atención. Me llamó la atención cuando yo venía de Europa, leí un periódico, triunfo en Irlanda porque se aprobó el aborto, el 62%, y las mujeres salieron ahí felices porque se abortó el aborto. ¿Quién defiende a esos niños que van a ser criminalmente asesinados? Y hablemos claro en eso. Entonces, la sociedad tecnocrática, tecnológica, un avance muy grande, no se ha avanzado en la misma forma en el medio moral. Y ahí sí no, la Iglesia tiene que dar esos... Le preguntaba antes por la participación de un cardenal en la vida política, por ejemplo el tema del diálogo, ¿no? El tema del diálogo entre un presidente elegido y una presidenta de un partido de oposición. ¿A usted le gusta ese rol? ¿Lo veríamos eventualmente trabajando así, de intermediario para solucionar problemas de índole político, desavenencias? Bueno, ¿le parece? Yo creo que sí, lo que decía antes, yo soy cardenal de la Iglesia Católica, no soy cardenal del Perú. Para eso está la Conferencia Episcopal Peruana, hay una presidencia, hay un consejo permanente. Entonces no lo haría. No, como cardenal no. Porque no me compete este Sin embargo, ha tenido frases duras para los congresistas que han marcado la semana. Ha dicho, le dan la espalda al pueblo. Y le han salido a responder muy picones todos, porque han dicho, no, bueno, hay que ser tolerantes con el nuevo cardenal, pero no compartimos. El Congreso está de espaldas a un país que se debate en la pobreza. El mismo Estado ha manifestado que ha crecido la pobreza, es cuestión de ver la realidad. En Huancayo, ¿por qué los congresistas tienen el privilegio de dictaminar sobre sí mismos, sobre sueldos, sobre otras cosas, independientemente de los demás funcionarios del Estado? Es una opinión política. Es política en sentido amplio, como le explicaba. Yo no estoy hablando de un partido político. Pero no está hablando de todos los congresos, está hablando del Congreso peruano. No, pero digo, esta afirmación yo la ratifico. El Congreso en su conjunto está de espaldas al país. Como le dije antes, yo hice una autocrítica a la Iglesia estaba cerrada sobre sí misma, se miraba a sí misma, era autorreferencial. Estoy hablando de la institución de la Iglesia y esto lo reconoce el Papa Francisco. Yo como peruano y ciudadano puedo opinar, porque me lo pregunta a raíz de mi nombramiento de cardenal. Sí. Antes yo no hablaba. No porque no quisiera. ¿Se reafirma en esa opinión? Yo me reafirmo en esta opinión y hoy día mismo me he enterado que la anemia de los niños ha aumentado en el Perú. Y esto está, ¿qué significa? ¿Y qué le dice a los congresistas que le han respondido y que han dicho que bueno, que le van a tolerar la opinión, que creen que debe primar, que esas expresiones no se comparten, que no le corresponden a un representante de la Iglesia Católica? Bueno, yo respeto esa opinión, pero la Iglesia tiene que estar muy de cerca con la realidad. Ayer mismo he estado en un pueblo de Jauja, a 3.500 metros de altura, pueblo muy pequeño. Yo he visto con mis propios ojos cómo viven en pobreza, una riqueza natural muy grande. La Iglesia tiene este deber de incidir
en la situación que hay. Yo comprendo a los congresistas que se han sentido aludidos, yo acepto sus críticas constructivas, pero no acepto de ninguna manera que digan que la Iglesia no puede tener una incidencia en la realidad ¿Quién peruana. más le da la espalda al pueblo peruano? ¿Son solo los congresistas? ¿Qué pasa con los gobernantes? ¿Qué pasa con esa pregunta que se hizo Francisco sobre el Perú? ¿Qué sucedía en el Perú? ¿Por qué todos los presidentes acababan presos? Que es válida en tiempos en que estamos encarando un proceso de corrupción, una investigación como la de Odebrecht que compromete a 4 últimos gobiernos en el Perú. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo aporta la Iglesia a ese debate? No, en realidad yo creo que yo respondí a una pregunta que me hizo un periodista sobre el Congreso, pero el Papa, usted mismo, Mávila, lo ha dicho, el Papa se preguntó qué pasa en el Perú. Por eso volvemos a que el tema central en el país es ético. Hay falta de moralidad. Y ahí viene todo, lo sexual, ¿no? Las violaciones, el machismo, la gran corrupción que hay. Odebrecht es un punto del iceberg de todo un conjunto de gran corrupción. ¿Han sido los últimos gobiernos corruptos? Esto lo preguntó el Papa y tenemos que responderlo. Eso sí, ¿por qué están, no? Como dijo el Papa, unos en la cárcel y otros yendo y no, viniendo. Y esto es muy triste de afirmarlo. Pero el Papa dijo algo que debemos recordar en este momento. La corrupción es evitable, podemos evitarla. ¿Cómo? Con ética, con moral, con educación, con valores. No ser permisivos, como me decía los anticonceptivos, ¿no? Esa es permisividad, esa es falta de ética, falta de respeto de la vida. Me hago una pregunta sobre el tema de la corrupción, porque muchos políticos que hablan muy bien y que se entrenan en enfrentar a las cámaras dicen: a mí todavía no me procesan, a mí no me han probado nada, a mí no me han demostrado esto, pero acabamos de hacer una afirmación. Los políticos que han gobernado el Perú en los últimos años han sido corruptos. ¿Comparte esa afirmación con esa contundencia? Los hechos son evidentes. Al margen de que la justicia los pueda declarar a algunos inocentes porque no encontraron la prueba, o al margen de que la justicia pueda en algunos casos... Digo, esa es excederse la con otros. percepción que ¿Correcto? uno tiene. Es decir, hay cosas que son evidentes, pero no se pueden probar. ¿Qué cosa siente usted que es evidente para llegar a una afirmación así de contundente, de que en el Perú nos han gobernado corruptos? Bueno, yo diría que los frutos, ¿por qué los proyectos no se dan? ¿Por qué no se interesan directamente por los más pobres? ¿Por qué los pobres están siendo relegados? Yo conozco pueblos no muy lejanos de Huancayo, pero que da la impresión que se han detenido en el tiempo, que solamente hay niños y hay adultos. Se ha olvidado el político peruano Así es. del país, Ahora, del bien común. Del bien común, de la mayoría de los peruanos. Ahora, esto no quita de reafirmar que se ha avanzado mucho en cuestión de educación, infraestructura, en puestos de salud. No hacemos una crítica totalmente negativa. Ha habido un avance, pero yo diría que el Perú avanza a ritmo muy lento. Es decir, hay algo que me pregunto yo: ¿por qué las grandes empresas van a tener privilegios, como se está discutiendo en el Congreso, de que no paguen impuestos? Lobbies. ¿Por qué? Porque hay unas deudas inmensas de grandes empresas al Estado, al erario nacional. Este tipo de cosas yo creo que tenemos que ponernos muy de acuerdo. Hay que privilegiar a los pobres y sobre todo insistir en la cultura de la honestidad. La cultura de la honestidad económicamente es rentable. Esto me lo dijeron profesionales en la economía. La honestidad es rentable, aparte de que le da a uno la conciencia de poder servir mejor. Y yo creo que hay que afirmar con Jesús que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esto hay que reconocerlo, pero tenemos que trabajar muy unidos. El Perú necesita un diálogo
entre todos. ¿Renovar su clase política? Yo creo que sí. Abrir los espacios, por ejemplo, estas normas que ahora impiden que se puedan formar partidos porque la cantidad de firmas que se requieren son inmensas, o que un candidato deba haber militado en un partido durante 2 años o 3 años, no es una manera de ir cercando y de que los 3 o 4 o 5 o 6 que son dueños ahora de esas inscripciones mantengan todo el tiempo las inscripciones y se les cierre, por ejemplo, la posibilidad a iniciativas nuevas. Así es. Ahí también hay que hacer algo. Por supuesto. Hay que rehabilitar la política en el sentido de partidos. Y la Iglesia piensa que el sistema democrático es uno de los, no perfecto, pero es uno de los mejores sistemas para recoger la voluntad popular, pero también para servir a la mayoría y no servirse de la mayoría para sus propios provechos. También quería aprovechar la entrevista para tocar el tema del sodalicio. Justamente el Papa está recibiendo en Chile las víctimas de la violencia sexual, él se ha tomado este tiempo, ha hecho una autocrítica también porque tuvo en un primer momento una posición respecto a lo de Chile y luego él mismo reconoció que le había faltado diálogo con las víctimas. Y ahora, bueno, usted también ha declarado que habría que escuchar a las víctimas de los abusos en el sodalicio. ¿Qué pasa con Figari? Porque hay la sensación de que el Vaticano lo encubre, lo protege, no lo trae a Perú. Es decir, que hay un derecho del Vaticano que todos tenemos que acatar porque es el Vaticano, pero que no nos hace justicia aquí, en el Perú, sí. que está por encima de la ley peruana. Sí, hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es el proceso judicial de la Iglesia y otro es el proceso judicial peruano, ¿no? En el proceso judicial de la Iglesia, usted recordará, Mávila, que el 21 de enero, cuando regresaba el Papa a Roma, él dio una entrevista y, entre otras cosas, habló de Luis Fernando Figari, que en un mes salía la sentencia. Pasaron varios meses y recién cuando hemos estado la semana pasada hicimos la misma pregunta. Y con sorpresa, nosotros no teníamos ninguna información. Nos dieron un comunicado que hemos dado a conocer a mediodía. Sí, lo tengo, me lo llegaron a enviar, lo imprimí aquí. Sí, un comunicado, sí, un comunicado en que explica, primero, por qué dijeron que Figari no viniera. Era para proteger la veracidad de las acusaciones, porque si venía Figari aquí al Perú, ahí mismo dice que tiene muchos contactos y podía distorsionar la verdad. Pero entonces Figari debería venir y ponerse a disposición. Eso lo dice ahí. ¿Está acá? Ahí está muy claro. Con mayor precisión que las medidas solicitadas al Superior General en carta fechada el 30 de enero aún no han sido formalmente dispuestas, solamente porque el señor Figari, después de la notificación de dicha carta, presentó una apelación administrativa jerárquica como era su derecho. ¿No es una autocrítica o no admite que el Vaticano ha protegido en este caso, no ha permitido a la justicia peruana ejercerse como tal en defensa de las víctimas del señor Figari? Yo diría, ha sido muy lenta y ahí sí hay que reconocer, y lo reconoce. Eso sí sería una autocrítica. Eso, sí, lo que pasa es que hay una sentencia y el Papa dijo la verdad. En febrero estuvo ya la sentencia condenatoria de Luis Fernando Figari por cosas graves, no solamente de abuso, sino también de situación económica, pero que él apeló dentro del proceso judicial de la Iglesia. Y eso es lo que demora, está demorando. Yo espero que pronto salga esto. Pero este documento autoriza a que Luis Fernando Figari pueda venir aquí a dar la cara si es que el Poder Judicial lo solicita. Sí le podemos reprochar a la Iglesia y al Vaticano la demora, sí podemos. Bueno, es verdad. Decirlo, sí, pero a la gente que ahora sabía que teníamos esta entrevista me decían, ¿cuándo se va a hacer justicia con las víctimas del sodalicio? Así es. ¿Cuándo se hace justicia? La justicia que demora no es justicia. Así es. En muchos casos. Sí. ¿No? Entonces en eso sí vale. Tenemos que hacer una pausa, monseñor, pero quisiera que me acompañe porque voy a robarme 2 minutos hoy viernes del otro programa para terminar de hacerle 2 o 3 preguntas más. Hacemos una pausa.
A ver, continuamos hablando, solamente 2 minutos le pido el noticiero. El tema de la reconciliación después del terrorismo, el tema del LUM. ¿El Perú va a poder reconciliarse, cree usted, alguna vez? Está en un proceso de Está reconciliación. en el proceso, doloroso. Doloroso. Polarizado. Todavía la cuestión de reparación de las víctimas es una deuda pendiente que hay. Es complicado, es difícil. Yo estuve en Ayacucho 3 años, precisamente cuando el cardenal Cipriani era arzobispo allá. Claro, de Ayacucho. Y hemos visto todos los momentos difíciles, ¿no?, de desapariciones forzadas, tanto de un lado como de otro. Y yo creo que estamos enrumbándonos. Pero usted no justifica que esto, a ver, dentro de la guerra, dentro de la lucha para vencer a la subversión, no se justifican los abusos. No, definitivamente no se justifican los abusos. Pero como en una guerra, es una guerra y fue una guerra. Lamentablemente hay heridos y hay gente inocente. ¿Cree que se ha hecho justicia con ambas partes, con las víctimas y también del otro lado? Sería difícil, yo ¿Sí? no tengo mucho conocimiento sobre este tema judicial, ¿no? Pero yo creo que es muy poco lo que se ha hecho. Todavía nos falta mucho. En la reconciliación. Y estamos crudos en eso, porque por un lado está quienes dicen, no, los militares tenían que hacer lo que tenían que hacer y así es una guerra y en la guerra a veces se vale todo. Y hay otros que dicen que no, que aquí había que velar por el derecho de las personas, que hay mucha injusticia, que hay que empezar a recibir a los terroristas que salen de la cárcel, que hay que entender que cumplieron sus penas. Es un momento complicado para el Perú. Después de tremenda guerra, ver que salen en libertad gente que le hizo tanto daño al país, eso nuevamente nos trae al presente el debate de la reconciliación, si lo vamos a poder lograr y algún día pasar la página o si nos va a perseguir por el resto de la historia a varias generaciones. Sí, y es comprensible eso porque hay mucho dolor, mucho sufrimiento, porque cuando uno habla con alguien de un lado o de otro, que un familiar cercano ha sido asesinado cruelmente, y a veces niños han visto cómo han asesinado a sus padres, tanto de un lado como de otro, uno tiene que darse cuenta que hay que perdonar. El perdón dignifica a la persona, pacifica a la persona, pero para perdonar hay que ponerse de acuerdo. Me gana el tiempo. Si mañana Martín Vizcarra, el presidente, lo llamara para pedirle consejo, ¿asistiría? Yo, como cualquier ciudadano peruano, encantado, pero si no mañana, como cardenal. Si mañana los congresistas, digamos, en un momento de iluminación, ¿no?, reconocieran que en efecto le dan la espalda al pueblo y quisieran mejorar su manera de actuar y lo convocaran, ¿asistiría? Sí, pero más bien que nos pidan a la presidencia de la conferencia episcopal y yo estoy de primer vicepresidente porque no quiero personalizar esto. Correcto. Ojalá que sea eso porque el diálogo siempre diga. ¿Es amigo de Monseñor Cipriani? Sí, somos amigos. No cercanos. Están en líneas opuestas. No es que él sea el facho y usted el progre. No, eso ya son etiquetas que no. Creo que tanto él como yo y cualquier obispo y cualquier católico... ¿Va a salir a darle la contra cuando esté en desacuerdo con lo que diga? Si no es esencial, sí. Y vuelvo a decir... Es decir, se pone interesante. Se va a poner interesante. Se va a poner interesante. ¿Por qué le dijo el Papa que se portara bien alguna vez? Y con eso acabo. ¿Por qué le dijo? ¿Qué cosa no ha hecho bien? Bueno, repito lo que... ¿O qué cosa le sabe el Papa, monseñor? Bueno, le repito lo que él mismo, lo que dije a los demás obispos. Eso fue una reunión de obispos latinoamericanos. Porque me conocía y me conoce muy bien, me dice Pedro Barreto, pórtate bien, sí. Entonces me preguntaron, oye, ¿qué has hecho? Le digo, pregúntenle a él, yo no sé qué he hecho. Entonces hay que esperar la respuesta del Papa Francisco. Mejor es que el Papa Francisco lo diga, sí. Bueno, entonces sí le va a dar la contra a Cipriani cuando tenga ganas de darle la contra. No, jamás. Si tengo algo le diré personalmente, como él también, si tiene algo me lo dirá. Muy bien, monseñor, nos ganó el tiempo ahora sí, le ha sido un placer conversar con usted, terminar de esta manera la semana del programa. A todos ustedes muchas gracias al noticiero por los minutos extras que nos ha concedido. Regresamos el lunes a las 9.